Los hermanos, quisiéramos presentarles al pastor Molina, pastor Rubén. Bienvenido. Sabemos que por ahí está su esposita, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está su esposita? ¿Se podría poner de pie? La iglesia Irving Emanuel, ¿cuánto le damos la bienvenida al pastor a su esposa? Sean muy bienvenidos, hermanos. Pastor, el tiempo para usted, no tomaremos más de su tiempo. Gracias. Dios le bendiga. Nos van a dar unos segunditos mientras nos preparamos. Querido hermano, como dije, para mí es un gozo estar con ustedes y esperamos que durante esta semana nos vamos a gozar espiritualmente. Quiero decirle, como ustedes ya podrán haber sido informados, estaremos hablando sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Y déjenme decirle lo siguiente. Cuando dentro de nosotros los adventistas se habla de las 7 iglesias de Apocalipsis, inmediatamente viene a nuestra mente a periodos históricos. ¿Okay? Cada iglesia de esa representa un periodo histórico. Y estaba diciendo que cuando se habla de las 7 iglesias de Apocalipsis, generalmente nuestra mente se va a 7 periodos en la historia. Yo quiero decirle lo siguiente. Yo voy a obviar esa parte. Yo me voy a concentrar en esta semana a qué era lo que realmente estaba pasando dentro de esas iglesias. Porque lo que estaba ocurriendo dentro de esas iglesias en aquella época es lo que está ocurriendo en la época actual de hoy. Así que como ustedes ya por años han estado escuchando acerca de que la iglesia de Éfeso representa el periodo de la cristiandad desde el año 31 hasta el año 100, y la iglesia de Esmirna es la iglesia del año 100 al año 313, y la iglesia de Pérgamo del 313 al 538, y la iglesia de Tiatira del 538 al 1515, y la iglesia de Sardis de 1515 a 1798, y la iglesia de Filadelfia de 1798 a 1844, y la Odisea de 1844, nuestros días. Yo no voy a entrar en esos detalles, ya lo dije. Yo voy a estudiar con detenimiento, hermano, qué era lo que estaba pasando en esas iglesias, por qué fue necesario enviarle estas cartas y cómo esas cosas tienen que ver contigo y tienen que ver conmigo. Así que eso es lo que presentaremos. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos difíciles. Las señales de los tiempos nos dicen que estamos viviendo en tiempos tremendamente difíciles. Necesitamos un reavivamiento. Es una necesidad. Dios está esperando que nosotros preparemos el arca. Dios está esperando que nosotros preparemos el arca para estar seguros durante los tiempos de persecución que vienen. Pero nosotros ni siquiera se nos habla de la construcción del arca en la iglesia, y los que escuchan acerca de la construcción del arca en la iglesia ni siquiera quieren hacer eso, no quieren construir el arca. Jesús va a venir como en los días de Noé, hermano. Y hay una preparación necesaria para eso. Así que, hermano, nosotros necesitamos un reavivamiento. Ahora, quiero decirle, hermano, el reavivamiento, se necesitan varias cosas para que haya un reavivamiento. Nosotros tenemos el presidente de la Conferencia General que ha estado enfatizando un reavivamiento. El reavivamiento no se va a producir hasta que nosotros no llenemos ciertos requisitos. Y uno de esos lo vamos a ver esta mañana. Y el sábado que viene continuaremos con el otro requisito que se necesita para que haya un reavivamiento dentro de nosotros. Pero en esta mañana quiero leer esta cita
de la señora White. Dice ella, el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienvenido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que se nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Así que, hermano, el libro de Apocalipsis dentro de nosotros adventistas ha sido estudiado y no ha producido un reavivamiento. ¿Por qué no ha producido un reavivamiento? La señora Juez dice, porque no lo hemos comprendido. Pero nosotros los adventistas pensamos que todo lo entendemos. Bueno, la señora Juez dice, nosotros tenemos muchas cosas que aprender y muchísimas más que desaprender. Cuando nosotros comprendamos el libro de Apocalipsis como Dios quiere que nosotros lo comprendamos, va a haber un reavivamiento en la iglesia. Okay. Así que debe ser de alto interés para cada uno de nosotros poder comprender este libro. Dice claramente esta cita que cuando nosotros comprendamos Apocalipsis vendrá un reavivamiento. Sí. Vamos a comenzar, yo quiero dar una pequeña introducción acerca del libro de Apocalipsis para que les sirva a ustedes de guía o de ayuda para entender este hermoso libro. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 4. Dice aquí, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Nosotros todos entendemos y aceptamos que Juan, el apóstol, fue quien escribió el libro de Apocalipsis. No entraremos en esos detalles. Pero dice aquí, gracia y paz a vosotros de aquel que era y que ha de venir. Si usted tiene una Biblia en su mano y usted lee el siguiente versículo, usted se va a dar cuenta que este versículo 4 está hablando del Padre, el versículo 5 está hablando del Hijo y este versículo también habla acerca del Espíritu Santo. Así que aquí están las 3 divinas personas en la participación del desarrollo del libro de Apocalipsis. Note lo que dice el versículo 9. Dice, yo Juan, tu hermano y compañero participante, ¿en qué cosa? En la tribulación. Pero notan la palabra participante, queriendo decir que las iglesias de aquella época estaban pasando por una tribulación. Él le dice, yo también soy parte de esa tribulación. Dice, participante en la tribulación, en el reino, y quiero decir, hermano, la iglesia primitiva tenía un concepto diferente al que nosotros tenemos. Para ellos el reino se estableció. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino tiene 2 etapas. Está el reino de la gracia y está el reino de la gloria. Okay. Para ellos el reino de la gracia era una realidad y ellos eran participantes de ese reino. No voy a entrar mucho en esos detalles porque tengo algo muy importante que compartir con ustedes. Dice, participante en la tribulación y en el reino y la perseverancia que está en Jesús. Hermanos, la perseverancia que está en Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 también habla de la paciencia de los santos, que es la perseverancia, que es aguantar debajo. Dice, yo Juan estaba en la isla de Pasmo debido a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Note, apreciado hermano, adventista y séptimo día, subrayen que Juan estaba en la isla de Pasmo a causa del testimonio de Jesús. A causa del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús
era la parte viviente en la cual ellos con Jesús participaron. Es su experiencia con Jesús, era el testimonio de Jesús. Y él estaba en la isla de Pasmo. Ahora, note, en el versículo 11, en el capítulo 1, versículo 11, dice, escribe en cuántos libros. ¿Cuántos libros? Escribe en un libro lo que ve y envíalo a cuántas iglesias. Ok, era un solo libro enviado a 7 iglesias. Ahí está el nombre de las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, volvamos al versículo 3, capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee en singular y los que oyen en plural las palabras de la profecía y oyen las cosas que está escrita en ella, porque el tiempo está cerca. Querido hermano, el libro Apocalipsis, cuando nosotros lo entendamos, no solamente va a traer un reavivamiento y una reforma dentro de nosotros, sino que el libro Apocalipsis es el único libro de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. El libro Apocalipsis es el único libro de la Biblia que promete una bendición para el que lo escucha y para el que lo lee. Sin embargo, hermano, el libro Apocalipsis es el libro que menos la gente estudia y lee, porque Satanás se ha encargado de que se nos mete en la cabeza de que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Y es un libro de profecía muy difícil de entender. Entonces, no lo entendemos. Pero note, hermano, que dice aquí en el versículo de arriba que Juan tenía que escribir un solo libro y enviárselo a 7 iglesias. Esos miembros de esas 7 iglesias, ellos no eran teólogos, eran hermanos simples, tal vez con menos educación que la que usted tiene. Y el libro se escribió para ellos. Y ellos lo entendieron. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje claro. Y es un mensaje de consuelo y de esperanza para quien sea que lo lea y en la época en que lo lea. Usted no necesita entender usted no necesita entender los símbolos del libro Apocalipsis para coger su mensaje de consuelo y de orientación. Usted no necesita entender los símbolos para usted coger el mensaje de consuelo para una iglesia que estaba en tribulación. Entender esos símbolos no es necesario para entender el mensaje que hay ahí para usted. Y hay una bendición. El libro que usted más debiera leer en la Biblia es el libro de Apocalipsis. Es el único que tiene una bendición para el que lo lee. Ahora, note, hermano, que dice que bienaventurado el que lee en singular y los que oyen las palabras de las profecías. Como se escribió un solo libro, ese libro había que enviarlo primero a la iglesia de Éfeso, y en la iglesia de Éfeso el anciano de la iglesia tenía que pararse al frente y leer el libro. Y los miembros tenían que escucharlo. Por eso dice, bienaventurado el que lo lee, el anciano de iglesia, y bienaventurado también los que lo escuchan. Así que es un libro sencillo, pero nosotros lo hemos hecho complicado. Ahora, quiero que comencemos a analizar qué era lo que estaba ocurriendo en esas 7 iglesias. ¿Por qué había que escribirle ese libro a esas 7 iglesias? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la necesidad que había en esa época? Y vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Estas 7 iglesias tenían problemas externos y tenían también problemas internos. Y nosotros vamos a analizar cuáles eran los problemas externos que esta iglesia tenía y cuáles eran los problemas internos que había en estas iglesias. Note, hermano, el primer problema externo que ellos tenían era la oposición pagana. Debo aclarar qué quiere decir la palabra pagana, porque alguna gente tiene un concepto equivocado a qué es pagano.
No existe una religión pagana, déjenme decir eso. Usted no va a encontrar en la historia ni en ningún sitio un templo pagano. Oh, esta es la iglesia pagana. Eso nunca ha existido. Yo le voy a decir qué es lo que ocurre. Para los judíos, toda persona que no es judía es un gentil. Es un gentil. Tú no eres judío, tú eres gentil. Para los griegos, todo el que no es griego es un bárbaro. Y para los cristianos, todo el que no es cristiano es pagano. Eso es lo que quiere decir pagano. Eso es lo que quiere decir pagano. No hay una religión pagana. Simplemente no es cristiano, eres pagano. Así como los judíos, no eres judío, eres gentil. Ahora, en esta época era la época del Imperio Romano, y el Imperio Romano era politeísta, que quiere decir tenía muchos dioses. Tenía muchos dioses. Entonces, estos que no eran cristianos, lo vamos a llamar paganos. No son cristianos, es pagano. Pero no podemos decir que esta es una religión, porque había algunos que adoraban a Zeus, otros adoraban a Apolo, otros adoraban a Artemis, otros adoraban a Atenas, y otros dioses más. ¿Okay? Pero todos lo vamos a poner en la categoría de pagano. No es cristiano, es pagano. Entonces, estos hermanos estaban teniendo oposición pagana de las otras religiones que no eran cristianas. ¿Qué tipo de oposición? Esas iglesias estaban enfrentando oposición y acusaciones paganas, número uno, porque los cristianos no participaban en las actividades sociales. El cristiano en general no participaba en las celebraciones patronales, las cuales se caracterizaban por prácticas inmorales y la alimentación de los alimentos dedicados a dioses paganos. Así que el cristiano era una persona extraña, no participaba de esas actividades. Muchos de ustedes vienen de países católicos, principalmente si vienen de México, y saben lo que son las procesiones católicas. Pues estas religiones también tenían sus procesiones con sus dioses, sacaban sus dioses, porque la Iglesia Católica la aprendió de estas otras religiones que nosotros llamamos paganas, porque no eran cristianos. Los cristianos, hermanos, de esta época eran hermanos fieles. Eran hermanos fieles. Y ellos no participaban en las fiestas patronales. No participaban de eso. Ahora, en esas fiestas patronales habían dos serios problemas. La carne que era sacrificada a los ídolos, y muchas de esas fiestas terminaban en promiscuidad sexual. Número dos, estaban siendo acusados de ateísmo por adorar un solo Dios. Ustedes saben que esa era el problema, o ese fue el problema de la nación de Israel. Todas las naciones tenían diferentes dioses para diferentes cosas. Como la Iglesia Católica, que tiene diferentes santos para diferentes cosas. Pues en aquella época existían dioses para diferentes cosas. Pero entonces esta gente nada más tenían un solo Dios. Los otros tenían un sinnúmero de dioses. Para cada cosa un Dios. El Dios de la lluvia, el Dios de esto, el Dios de aquello. Pero esta gente solo creía en un solo Dios y no tenían imagen de ninguna. Así que ellos decían, ustedes son ateos. Ustedes son ateos, le decían a los cristianos. Ustedes no son ateos. O sea, tenían la oposición de los paganos. Número 3, también fueron acusados de canibalismo en relación con la cena del Señor, donde se pensaba que estaban comiendo carne humana y bebiendo sangre humana. Y eso se llevó a la corte, porque ellos decían, ustedes están comiéndose el cuerpo de Cristo, ustedes son caníbales, y ustedes están bebiendo su sangre. Entonces, esa era una de las acusaciones. Además de eso, se difundieron falsas ideas, falsas historias de que estaban sacrificando a niños en su servicio. Ustedes saben, hermano, siempre aparece el chismoso y el mentiroso. ¿Recuerdan cómo a Jesús lo acusaron falsamente de muchas cosas?
a estos cristianos también lo acusaban falsamente de muchas cosas. Así que estas eran las luchas externas que ellos tenían. Tenían luchas externas. Ahora, hermano, nosotros en nuestros días también nosotros tenemos luchas externas. Ahora, muchos de nosotros estamos cediendo a la presión externa en muchas cosas. Estamos cediendo a la presión externa en cuanto a cómo vestir. Tenemos que vestir como visten los de afuera. Tenemos que, ¿qué más puedo decir? Comer como comen los de afuera. Tenemos que adorar como adoran las otras religiones. Tenemos que tener el mismo tipo de música que tienen las otras religiones. Nosotros tenemos también nuestras luchas externas que se están infiltrando dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo la estamos nosotros enfrentando? Como resultado, hermano, de esta lucha externa, gradualmente los cristianos estaban perdiendo su estatus legal en la sociedad. Eran carnívoros, eran ateos, sacrificaban niños. Así que ellos estaban perdiendo su estatus social en la sociedad. Número 2, ellos se enfrentaban también a la persecución. O sea, el primer problema externo era el ataque de los paganos. El segundo era la persecución del Imperio Romano. Lo estaba persiguiendo. Era una iglesia en persecución. En ese momento los cristianos estaban experimentando dificultades y presión debido a su negativa a cumplir con las demandas populares de adoración del emperador. A Diocleciano, que era el emperador en aquella época, exigía culto para sí mismo, especialmente en Asia. Diocleciano no fue el primero que pidió adoración, pero Diocleciano fue quien hizo una exigencia más fuerte de que a él debía adorárselo. La presión era tan fuerte en el Asia que todo ciudadano romano tenía que ir a la oficina del condado, llevarle incienso, quemar incienso al emperador y recibir un certificado de que lo hizo. ¿Escuchó, hermano? Tenían que llevar incienso, quemarlo en las oficinas del condado, de county clerk, y ahí recibía un certificado del que lo hicieron. ¿Qué le parece si nosotros hoy también se nos diga, bueno, si ustedes no aceptan la marca de la bestia, ustedes no podrán comprar y vender? Ahora yo le pregunto a ustedes, si ustedes vivieran en aquella época, ¿qué hubiesen hecho ustedes con ese problema de que hay que ir a las oficinas a quemarle incienso al emperador? ¿Cómo usted hubiese razón? Piensa usted, hermano, ¿qué usted hubiese hecho? ¿Lo hubiese hecho escondido sin que otro hermano lo viera? Esta oposición es la oposición del Imperio Romano. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 13. No han negado vuestra fe en mí, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue martirizado entre vosotros. Había una matanza, hermano. Había matanza, se mató a varios. Y la Biblia menciona, solo menciona ese por nombre, Antipas. ¿Estamos nosotros listos para morir por el Señor? ¿Estamos listos? ¿Seguro que sí? Bueno, si no tenemos el certificado, se nos va a mandar a la cárcel. Y si no tenemos la marca en la mano o en la frente, no vamos a poder comprar y vender. ¿Qué estamos haciendo nosotros para esa época? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, por eso lo dije, no espere una ley dominical hasta que nosotros nos preparemos. Nosotros no estamos listos para eso. Entonces, ¿está listo, hermano, para que usted cuando salga
no pueda comprar nada en el supermercado. ¿Estamos listos para eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mentir? ¿Vamos a mentir? Y si no tomamos la marca, la palabra de Dios es muy clara que no va a pasar. No solamente no vamos a poder comprar y vender, vamos a ir a la cárcel si no podemos comprar y vender. A nosotros los adventistas se nos dio una orden que nosotros la hemos ignorado. A nosotros se nos dijo que para esa época nosotros teníamos que tener nuestras propias provisiones. De eso voy a hablar el próximo sábado. Porque yo estoy seguro que no tenemos esas provisiones. Porque va a llegar la época. Si la Biblia dice tú no vas a poder comprar, créelo. Si la Biblia dice tú no vas a poder comprar a menos que tú tengas la mano en la frente, créelo. Es la palabra de Dios que lo dice. ¿Ok? Es la palabra de Dios que lo dice. ¿Estamos listos para eso, hermano? Al salir del culto. ¿Estamos listos para eso? No, no estamos listos ni mentalmente, ni espiritualmente, ni físicamente. No lo estamos. Nosotros estamos en serio peligro. Por eso, al comenzar el sermón, le dije, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos en peligro. Note, hermano, lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos se enfrentaban a la persecución romana. La persecución también amenazó a la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Dice, no tengas miedo de nada que vas a sufrir. Hermano, yo quisiera que esa palabra se quede en la mente de nosotros. No le tenga miedo. Va a sufrir. Sí, va a sufrir. Sí, pero no le tenga miedo. Vas a sufrir, hermano. Ellos sufrieron. Ellos sufrieron. Por eso yo le dije, hermano, yo no voy a estar hablando de que la iglesia de Éfeso es del año 31 al 100. No. Hay algo muy importante que entender en este mensaje para ti y para mí. Que nosotros necesitamos estudiar y analizar con detenimiento. Porque son los días en que los días se acortan cuando nosotros tendremos que enfrentar los mismos problemas que ellos enfrentaron. Nosotros pronto los estaremos enfrentando. De hecho, usted verá al final del sermón que ya algunos de esos problemas comenzaron. Sigo leyendo. No tengas miedo de nada que vas a sufrir. De hecho, el diablo arrojará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y os enfrentaréis a una prueba dura 10 días. Permanezcan fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. ¿Notan, hermano? Esas palabras nosotros necesitamos grabarlas. Ese versículo tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Porque como yo le dije, usted no necesita ser un teólogo para usted entender ese mensaje que está ahí. Usted no necesita ser un teólogo para entenderlo. Dice claramente, hermano, claramente dice, no tengas miedo de nada que vas a sufrir. ¿Es eso difícil de entender? ¿Verdad que no? Por eso, hermano, nosotros tenemos que volver al libro de Apocalipsis de rodillas para entender este libro que Dios nos ha dado a nosotros. Y no tenerle miedo. Y saber que el único libro que tiene una bendición para nosotros es el libro de Apocalipsis. Hermanos, todos estos problemas crearon una situación insegura en las iglesias. Los creyentes estaban llenos de temor acerca de lo que el futuro podría traer. Y eso, hermano, eso también nosotros lo vemos hoy en los medios sociales adventistas. Hay mucho miedo entre nosotros. Algunos están paniqueando entre nosotros. Pero la palabra de Dios dice, no tengas miedo. Un número de cristianos más débiles y menos devotos caerían o abandonarían la fe. Y así ocurrió. Y así va a ocurrir. Unos cuantos hermanos débiles, deficientes, abandonaron la iglesia. Y nosotros esperamos eso.
De hecho, algunos dicen que la iglesia va a ser diezmada. ¿Cuántos miembros tiene esta iglesia? 500, quedarán 50. 200, quedarán 25. Digo, 250 quise decir, quedarán 25. ¿Por qué? Porque no estamos aquí, hermanos, agarrados por la fe de Cristo Jesús. Muchos estamos aquí porque no queremos ir al infierno. Y todo el que está en la iglesia porque no quiere ir al infierno, parará en el infierno. Que esa no es razón para estar en la iglesia. Estar en la iglesia es por amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es lo único que debe motivar a una persona, es amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente y con toda tu alma. El miedo. La palabra de Dios dice, no tenga miedo. Hay mucho miedo entre nosotros. Hay mucho miedo. Dice, no tenga miedo. Tú vas a sufrir, no tenga miedo. No tenga miedo. Cuando esté hablando de la iglesia de Esmirna, les contaré algunas experiencias más de las cosas que ellos pasaron ahí. ¿Cuándo es el tema de Esmirna? Esta noche Éfeso, mañana en la noche. Estaré hablando de Esmirna. Estos son los problemas externos que ellos enfrentaban. Número 3, voy a repasar. Número 1, tenían el problema de los paganos. Número 2, tenían el problema de la persecución del imperio romano. Ahora, número 3, oigan el tercer problema que tuvieron ellos. Se enfrentaron a un conflicto con los judíos. Quiero que sepa, hermano, que después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, los cristianos no fueron bienvenidos en la sinagoga debido a su negativa a unirse a los judíos en la guerra contra los romanos. Los judíos solían recitar 17 bendiciones al final del servicio de la sinagoga. Poco después de la destrucción de Jerusalén, añadieron la bendición número 18, que era una maldición contra Jesús y contra los cristianos. Apreciados hermanos adventistas, es importante que sepan que Jesús dijo, la salvación, Jesús le dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Jesús era judío, la Virgen María era judía, Pedro, Juan y todos ellos eran judíos. Y cuando Jesús lo mandó a predicar, vayan y prediquen a la casa de Israel. Y luego a los discípulos dijo, prediquen primero en Jerusalén, luego en Judea y luego en todas partes del mundo. Okay. La iglesia primitiva estaba mayormente formada por judíos. Y ellos se reunían, ellos seguían usando el templo y seguían usando la sinagoga. En la ciudad de Jerusalén había un poco menos de 500 sinagogas. ¿Cuánta iglesia adventista hispana hay aquí en Dallas y sus alrededores? Pero lo que quiero decir, hermano, ellos seguían yendo a la sinagoga. El culto seguía, no había separación entre el judío y el cristiano, no había separación. La mayoría de los cristianos eran judíos, ¿okay? Eran de raza judía. Yo sé que la palabra judío entre nosotros los hispanos, principalmente si usted viene de un país católico, la palabra judío para nosotros es una palabra fea. Decirle a una persona, tú eres un judío, es una ofensa, ¿verdad? Pero Jesús, eso es simplemente un antijudaísmo, un antisemitismo que nosotros necesitamos erradicar de medio nuestro, porque la iglesia es judía y no hay salvación sino a través de los judíos. Para nosotros podernos salvar, toda persona, la única manera de salvarse es si usted es judío por la fe. Usted tiene que ser injertado en el olivo para usted poderse salvar. No hay salvación sin ser judío. Hay que ser judío por la fe. Entonces la iglesia mayormente era judía y, como le dije, ellas seguían yendo al templo y seguían yendo a la sinagoga. El templo se iba a la oración a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pero donde se estudiaba las escrituras, donde se leía las escrituras, era en la sinagoga. ¿Okay? Y los hermanos iban a la sinagoga. Ahora,
cuando en el año 70, ustedes recuerdan que Jesús les dijo que cuando vean la ciudad rodeada por los ejércitos romanos, que se fueran a los montes. Cuando eso ocurrió, ellos se fueron a los montes, pero vino un problema. Antes de irse a los montes, los judíos querían que ellos cogieran las armas para que defendieran la ciudad. El cristiano no quería coger las armas, no querían pelear contra los romanos, porque ellos sabían que los romanos iban a ganar. Ya estaba profetizado en el libro de Daniel de que esa ciudad iba a ser quemada y ese templo iba a ser quemado. Así que ellos no apoyaron a los judíos en sus guerras contra los romanos. Después de eso, en el año 70, los judíos ya no querían saber de los cristianos. No querían saber de ellos porque, no solamente por las diferencias, ¿verdad? Porque ellos aceptaban a Jesús como Mesías y ellos no lo aceptaban, sino porque el cristiano no quiso pelear, no quiso defender la nación, no quiso defender la patria. El cristiano no quiso defender la patria, no quiso defender la nación. Entonces ellos comenzaron a echarlo a las iglesias. Y cuando se terminaba el culto en la sinagoga, había que separar a alguien, ellos invitaban, el director de la sinagoga invitaba a alguien a pasar al frente y leer 17 bendiciones. ¿Escucharon eso? 17 bendiciones. Pero después del año 70, ellos crearon la bendición número 18. Y la bendición número 18 no era una bendición, era una maldición donde se maldecía a Jesús, se maldecía su nombre y se maldecía a todo el que siguiera a Jesús. Y ellos eran muy inteligentes. Si ellos veían que el hermano o la hermana tenía como cierta simpatía hacia el cristianismo, decía, hermana fulana, venga usted y lea las bendiciones para que terminemos el servicio. Si la hermana decía, no, yo no hermano, llame a otra persona. ¿Por qué usted no lo quiere leer, hermana? Hay una bendición, una maldición para Jesús que la hermana no quiere leer. Así que a los cristianos comenzaron a echarlo de la sinagoga. Y de eso estaremos hablando casi toda la noche, ¿okay? Porque es muy importante ese punto de que a ellos le echaron de las sinagogas, ¿okay? Los judíos, y esto es importante, gozaban de un estatus legal con privilegio de adoración en el día de sábado y estaban exentos del culto al emperador. Esto es altamente importante, hermano. Al judío, la nación, los romanos, no lo obligaban, le permitían adorar en sábado al judío, y el judío no tenía que ir a las oficinas del condado a llevarle incienso al emperador. El judío no tenía que hacer eso. El problema viene, hermano, cuando lo echan en la sinagoga, que entonces ellos ya no pueden decir que son judíos. Porque en la sinagoga había un registro de quién es judío y quién no era. Quién es miembro y quién no es miembro. Había un registro. Y las autoridades tenían ese registro. Y dicen, no, yo soy judío, yo no tengo que hacer eso. Sí, pero su nombre, ¿a cuál sinagoga usted va? Yo voy a la de Emmanuel en Dallas, Texas, pero usted no está en la lista de esa sinagoga. Se le ponía la cosa difícil. Esos eran los cristianos en aquella época, hermano. ¿Qué cristiano más fácil tenemos nosotros hoy? Tenían la lucha con los judíos, tenían la lucha con el imperio y tenían la lucha con las otras religiones. Y nosotros tenemos esas tres luchas, lo que pasa es que no la vemos y nos hemos acostumbrado y mentimos no mentimos francamente, pero hemos negado muchas cosas que no debiéramos negar. Muy bien, hermano. Los cristianos fueron expulsados de la sinagoga y perdieron su estatus legal. La relación entre judíos y cristianos se caracterizó por antagonismo y hostilidad. Principalmente años después, alrededor del año 150. Esto ocurrió, el libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 100. Pero alrededor del año 50, los pleitos entre los cristianos y los judíos se puso bien seria. De eso hablaremos durante la semana. Note lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9. Dice, he aquí yo haré los de la sinagoga de Satanás
que dicen ser judíos y no lo son, sino que están mintiendo. He aquí que los haré venir y caer postrados a tus pies y se darán cuenta de que yo te amo. Note, hermano, este texto, note. Yo haré a los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos. Hermano, la palabra de Dios dice que no es judío el que es nacido en la carne, es judío en la fe el que obedece a Dios. Eso es el verdadero judío. Eso es el verdadero judío. Por eso aquí dice que se dicen ser judíos, ¿verdad? Se dicen ser judíos, y no lo son, sino que están mintiendo. He aquí que lo haré venir y caer postrados a tus pies. Ahora, note lo que dice el siguiente texto. Dice, yo conozco la calumnia, mentira, de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son miembros de la sinagoga de Satanás. Ellos tenían ese problema. Ellos lo echaron en la sinagoga, pero Dios le dice, olvídense de esa sinagoga, olvídense de ellos. Ellos no son los verdaderos judíos, ustedes son los verdaderos judíos. Ahora nosotros tenemos problemas hoy día con que nos llamen judíos, pero nosotros somos todo el que acepta a Jesús como su Salvador personal es hijo de Abraham por la fe. Es hijo de Abraham por la fe. Ahora, hermano, hemos visto estos tres problemas. Estos tres problemas internos. Problemas con las religiones paganas, hemos visto el problema con el imperio romano y vimos el problema con los judíos. Esos son los problemas de afuera. Ahora, ellos tenían problemas internos también. Y vamos a verlo rápidamente. ¿Cuáles eran los problemas internos que ellos tenían? Estas iglesias se dividieron seriamente en ciertos asuntos. Mientras que la mayoría de los miembros eran fieles, algunos, incluyendo líderes de la iglesia, no eran fieles y opuesto al apóstol Juan. En Tiatira, en Sardis y en Filadelfia, la mayoría de los creyentes estaba en apostasía. En Sardis, solo unos pocos nombres no han contaminado sus vestidos. En Filadelfia, la iglesia quedó con poca fuerza. Y toda la iglesia de la Odisea parecía estar en apostasía. Juan no era apreciado en muchas de esas iglesias. No era apreciado. Juan, el apóstol, no era apreciado. Estos son los problemas internos. Número uno, los principales problemas internos en esas iglesias era, hermano, la inmoralidad sexual y la comida ofrecida a los ídolos. Esos eran los dos problemas más serios que había en estas iglesias. Note lo que dice Apocalipsis 2:15. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque tienes allí algunos que sostienen la enseñanza de Balaam, que seguía enseñando a Balac a poner una piedra de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad sexual. Ese era uno de los problemas que yo tenía. Esos eran los dos problemas que yo tenía. Note Apocalipsis 2:2, dice, pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, y enseña y desvía a mis siervos para que cometan actos de inmoralidad sexual y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Esos eran los dos problemas internos que ellos tenían. La situación en estas iglesias era triste. Había un declive espiritual en ellos. La inmoralidad sexual, la comida ofrecida a los ídolos, fueron los dos temas principales del primer concilio de la iglesia celebrado en Jerusalén. Saben que en Jerusalén hubo el primer concilio y precisamente ese primer concilio, en los años 40, alrededor del 44-45, ese concilio lo que trató fueron principalmente esos dos problemas. Miren lo que dice Hechos, el capítulo 15 y el versículo 20.
Santiago dijo durante el concilio, por tanto yo juzgo que no debemos molestar a los de entre los gentiles que se están volviendo a Dios, sino que les escribamos para que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos y la inmoralidad sexual. Así que estos eran los problemas que ellos estaban teniendo en aquella época. Y esto ya al concilio, o sea, estamos alrededor del año 100, cuando el libro Apocalipsis se escribió en el año 100. Pero ya estos problemas del año 45 ya se habían iniciado, no, ya habían sido addressed, ya se habían dirigido, ya habían sido amonestados, voy a usar la palabra como la hermana, estos problemas. Ahora, note, hermano, yo sé que estoy corriendo un poquito del tiempo. Dice, los cristianos en Asia por lo menos se enfrentaron a dos problemas con respecto a su participación en las fiestas religiosas patronales paganas. Y muchos de ustedes en los países de ustedes tuvieron que enfrentar estos problemas. Número uno, el primer problema estaba relacionado con el comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Se alimentaban con comida principalmente de carne ofrecida al dios patrón local. Las fiestas a menudo terminaban con embriaguez, borrachera y actividades inmorales. Y ustedes que vienen de esos países saben que eso es una realidad. Esas fiestas se bebe mucho alcohol y terminan en actividades inmorales. Número 2. El segundo problema era la prostitución cúltica, del culto. Esa palabra no está bien traducida. Dice, la prostitución en el templo era una parte de muchas religiones paganas antiguas. Las relaciones sexuales con las prostitutas del templo eran para la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la sociedad. Cualquiera que quisiera un estatus económico, político o social en la sociedad tenía que cumplir con estas demandas religiosas. Hermano, muchas de esas religiones tenían prostitución, las relaciones sexuales eran parte del culto, porque ellos pensaban que eso era para la procreación, ¿verdad? Ok, era para eso. Y entonces si usted se negaba, a usted se lo miraba mal. De hecho, las mujeres habían de los dos, prostitutos hombres y mujeres también. Mayormente, algunas de estas religiones, de acuerdo a Heródoto, la joven antes de casarse tenía que ir al templo y tener relación sexual con un desconocido. Y entonces regresar y casarse con quien ella quisiera casarse. Bárbaros. Con razón, los griegos lo llamaban bárbaros. Y entonces ocurría que si la joven era atractiva, pues regresaba pronto a la casa. Si no era atractiva, duraba meses en el templo. Qué feo. Los cristianos tuvieron que enfrentar esta situación. ¿Tú vas a mandar a tu hija al templo? ¿La vas a mandar al templo? Algunos. Y ahí venía el problema que tenían. Entonces, con este problema de participación, la iglesia se dividió en dos. Estaban divididos. Las iglesias en el Asia estaban divididas en el tema de la participación. Algunos grupos, en aras de la influencia en la sociedad y en el interés de la prosperidad comercial, abogaron por compromiso, bajar las normas. Hoy día nosotros hemos bajado muchas normas en muchas cosas. Como dije, voy a mencionar, para no mencionar muchas, voy a mencionar tal vez las que más se discuten dentro de nosotros. El asunto del cómo nos vestimos y qué tipo de música usamos en la iglesia. Con qué tipo de ropa venimos a la iglesia
y con qué tipo de música adoramos a Dios en la iglesia. Nos hemos acostumbrado, nos hemos comprometido, hemos vivido como el mundo. Así es como el mundo vive, así como la gente se viste hoy. Esa es la música de hoy. No podemos estar con esa música tan vieja y tan antigua. No podemos tener esa vestimenta tan vieja y tan antigua. Tenemos que ser modernos. Compromiso. Bajar las normas. Dividido en la participación. Estos que abogaban por compromiso se menciona en el libro de Apocalipsis por 3 nombres diferentes. Esto decía, no, tenemos que adaptar, este es el mundo en que vivimos, tenemos que vivir como el mundo. 3 tenían, en Apocalipsis ellos tienen 3 nombres. Número 1, en Éfeso eran conocidos como Nicolaitas. Pero eso es lo que tienes, que aborrece las obras de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. Número 2, ¿cómo eran llamados? La segunda manera, ¿cómo eran llamados? En Pérgamo eran llamados Balaamitas. Pero tengo algunas cosas en contra de vosotros, porque allí tenéis a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balaat a poner un escollo delante de los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer inmoralidad sexual. Así que en Pérgamo se le llama a ellos Balaamitas. El tercer nombre que la Biblia le da a este grupo de hermanos flojos en Tiatira eran seguidores de una mujer prominente de la iglesia llamada Jezabel. Apocalipsis 2:20. Sin embargo, tengo algunas cosas en contra de ti, porque dejas a esa mujer Jezabel, que se llama profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esos eran los 3 nombres de los 3 grupos de personas que estaban hablando de persecución. Y hermano, ya comienzo yo a terminar. Nosotros hoy también estamos con problemas. Noten, hermano, estas estadísticas. Hoy día, cada mes, 322 cristianos son matados como mártires en el mundo. 214 propiedades de iglesias son destruidas. 772 actos de violencia ocurren cada mes. Más de 15,000 incidentes de persecución ocurren cada año. Pero la televisión, hermano, nos ha desensibilizado. Y nosotros no vemos esto, ni se promueven esto. Pero hay muchas personas sufriendo por causa de Cristo. Hay muchas personas sufriendo por causa de Cristo. Hermano, la etapa de persecución hoy dentro de los Estados Unidos tiene 5 etapas. Esto es dentro de Estados Unidos. Primera etapa es estereotipo. Nosotros somos estereotipados. Estamos siendo estereotipados en los medios de comunicación como personas ignorantes. Nosotros somos personas atrasadas, somos personas inhibidas, somos homofóbicas, somos odiosas y somos intolerantes. Y por lo general, los canales de televisión nos presentan a nosotros en las películas y en todo como hipócritas. Cada vez que un pastor tiene un problema de inmoralidad sexual, eso le da mucha publicación para presentarnos a nosotros como hipócritas. Como hipócritas. Ese es el mundo en que estamos viviendo hoy. Esa es la primera etapa. Segunda etapa, marginizados. Estamos siendo marginizados. Está bien ser un cristiano, simplemente no te interponga en nuestro camino. Está bien ser un cristiano, solo mantén la boca cerrada. Está bien ser cristiano, solo que no queremos ninguna de tus opiniones y nada de lo que nosotros hacemos. Ese es el mundo de hoy, hermano. Ese es el mundo de hoy. Número 3. La tercera etapa. Las amenazas. La prohibición de expresiones religiosas dentro de las instituciones educativas. Hay ciertas palabras religiosas que no se pueden decir. No se pueden decir ni siquiera en los campos, en las corporaciones y en los lugares públicos. No es suficiente para muchas personas seculares, sino que también están decididos a hacer que los cristianos paguen el precio. Incluso cuando las acciones privadas están en conflicto con la agenda
progresista. Hermano, hay muchas cosas que aunque tú las hagas en privado como cristiano, hoy día muchas personas se están metiendo en problemas por decisiones de ellas personales. Por decisiones personales. Aunque sea así, ellos no están conformes. Número 4, la intimidación. En octubre y esta historia ustedes la conocen aquí, en octubre de 2014, varios pastores de Houston alentaron a los cristianos a firmar una petición que convoca a un referendo sobre una ordenanza de no discriminación recientemente aprobada que permite a los hombres y a las mujeres usar los baños del otro. El gobierno de la ciudad de Houston, bajo el mando de Annise Parker, ordenó a 5 de estos pastores que entregaran todos sus sermones, todo mensaje de texto y todo correo electrónico que abordara la cuestión de género, y ellos se negaron a hacerlo. Y el resultado fue que estos pastores, junto con la ayuda de otras personas, pidieron a todos los pastores de todo Estados Unidos que enviasen todos sus sermones, y ellos recibieron tantos sermones que tuvieron que contratar a otras personas para abrir los correos. Y en última instancia retrocedieron y los pastores no fueron forzados a entregar los sermones. Eso ocurrió aquí en Houston recientemente. Número 5. El litigio. Nos están llevando a la corte. Un número creciente de organizaciones cristianas y cristianos están siendo llevados ante los tribunales por negarse a comprometer sus convicciones cristianas. Ese es el mundo de hoy. Y eso no es nada, hermano, para lo que nos espera. Pero ya ustedes notan que ya nosotros estamos siendo perseguidos. Y estas son mis declaraciones finales, hermano. A la luz de la próxima venida de Cristo, los cristianos deben estar del lado derecho. Para ser fieles a Cristo y al Evangelio, debemos retirarnos del mundo y de las actividades sociales mundanas. Necesitamos tomar una decisión firme de defender la verdad. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Se supone que vivimos como una comunidad. La iglesia te necesita y tú necesitas la iglesia. Necesitamos derivar nuestra seguridad del Señor. Querido hermano, durante esta semana estaremos estudiando estas iglesias y el mensaje de importancia que tienen para nosotros días. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles y lo que a nosotros nos espera posiblemente será peor de lo que a ellos les pasó. Pero lo que a ellos les pasó, nosotros no estamos listos para eso. Dios te bendiga, hermano. Y esta noche continuamos con estos temas.